Muy bien, buenas tardes. Un saludo desde la Universidad Antropológica de Guadalajara. En esta ocasión vamos a compartirles un tema, pues para nosotros fascinante, muy interesante. Muy bien, buenas tardes. Que nos ha llevado 33 años practicarlo, estudiarlo y, créanmelo, nos consideramos estudiantes novicios todavía. Quiero presentarles, antes que nada, a la doctora María Anaya, especialidad en sexología, terapia gestal y terapia psicocorporal. Mucho gusto, María. Mucho gusto, muy bien. Y yo les presento al maestro Enrique Ochoa Rostro, con su maestría en psicoterapia gestal, bioenergética, desarrollo humano, sexología y, como ya lo dijo, 33 años de experiencia en la práctica de yoga. Es interesante esto del yoga y me gustaría empezar con esto. Todas las leyes del universo ya existen, todas. Sin embargo, fue Isaac Newton el que habló y le puso nombre a la fuerza de gravedad. Pero ya existía. Pero fue ese momento en el que hubo una persona que la detectó, le puso nombre y la estudió. Todas las leyes del universo ya están, pero el ser humano las va atendiendo según su necesidad. Y es de esa manera que el ser humano va evolucionando, la especie humana. Podría decirles que la psicología transpersonal nació precisamente una vez que había pasado el existencialismo, el humanismo, y entonces se dieron cuenta que había otra etapa, otra fuerza, y se la llamó transpersonal. Y esto me gusta comentarlo porque gracias a la psicología transpersonal empezó a comprenderse mejor la filosofía, la disciplina, o mejor dicho, la ciencia disciplina del yoga. Y lo pego con lo siguiente, María. ¿Qué estamos viviendo ahorita en esta pandemia? Bueno, estamos en un confinamiento, estamos con poca movilidad a como era antes y estamos aprendiendo lo que se llama una nueva realidad. Otros le llaman, y me gusta más, una nueva conciencia. Y entonces, nuevamente, el contexto, ¿a qué nos invita? A aprovechar este momento y descubrir cosas que quizás no las habíamos visto o no las habíamos valorado. Curiosamente, dicen ahora que tenemos mares y ríos más limpios, casi no podemos salir. Ahora que tenemos aire más limpio, andamos con tapabocas. Acá traigo el mío. Ahora que descubrimos la necesidad de abrazar, de ver, de acariciar a nuestros seres queridos, estamos impedidos por las cuarentenas, ¿cierto? Entonces, en esta nueva realidad, me gusta más nueva conciencia, estamos descubriendo cosas. Y en este contexto aparece y retomo la cuestión del yoga. O sea, el yoga ya lo conocíamos, ya lo practicábamos. Sin embargo, bajo el contexto en el que estamos, como que lo estamos revalorando. ¿Para qué me puede servir el yoga en estos momentos, María? Bueno, interesante pregunta, muchas gracias. Muy interesante porque siendo el yoga una disciplina milenaria y estamos hablando de 3,000-4,000 años antes de Cristo, ¿cómo es que hoy toma estas dimensiones, esta importancia? Pues básicamente, aparte de ser una disciplina, porque de hecho nace como una disciplina para el alma y para el cuerpo. Entonces, ¿de qué manera nos puede estar en estos momentos influyendo o beneficiando? Pues precisamente porque nos ayuda a mejorar la condición física y a la vez la condición emocional, la condición mental. El yoga, le preguntaron a un hombre sabio, bueno, ¿y qué te ha dado practicar tanta yoga? No, dice, no me ha dado nada. Lo único, más bien, me ha quitado.
Me ha quitado el miedo, me ha quitado la inseguridad, me ha quitado muchos malestares, en fin, y tiene toda la razón. Entonces, creo que en estos momentos, por eso es que se ha vuelto tan popular, voy a decir la palabra, o que tiene reflectores muy atentos hacia la práctica de esta disciplina. Y aquí entonces me gustaría tejer en el sentido de que algo que a mí me gusta decir, la pragmática del yoga. Y la pragmática del yoga, ¿por qué? Porque de repente mucha gente empezó a practicarla como si fuera deporte. Y algunos temas como que no les hacían ruido. Hablaban de chakras, hablaban de energía, hablaban de niveles de conciencia. Sin embargo, ¿qué fuimos descubriendo? Que la yoga, a la par de la psicología transpersonal, empezó a reafirmarse que efectivamente, como lo dice Ken Wilber, hay niveles de conciencia, hay estados de conciencia. Y una característica de un nivel mayor de conciencia es que empiezas a ser empático hacia quienes vienen detrás de ti. O sea, un nivel de conciencia no es presunción, es misericordia. Misericordia, ¿qué es? Empatía en acción. O sea, comprendo al otro y trato de ayudarlo. Eso es lo que se viene descubriendo entonces. Y el yoga, ¿de qué manera nos ayuda en la psicología transpersonal? En la psicología transpersonal. Bueno, por ejemplo, dentro del campo de la bioenergética, que son de las corrientes más modernas que tenemos, podemos observar donde hay una contractura, donde hay una desviación del cuerpo, un encorvamiento, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo el yoga ya desde antes ya venía fijándose en eso, porque al igual que en la bioenergética trabaja con segmentos energéticos y el yoga trabaja con los chakras y son los mismos, nada más que tiene un fenómeno muy interesante. El yoga trabaja de abajo hacia arriba y la bioenergética trabaja de arriba hacia abajo. O sea, finalmente los dos trabajan en los dos sentidos, pero ¿cómo va avanzando el proceso? Desde lo mental hasta llegar a lo más material. Y el yoga dice primero lo más material y luego nos vamos hacia arriba. Arriba lo conecta con lo mental, lo sagrado, lo secreto, lo divino, porque lo mental es lo que me conecta con lo superior. Y nos damos cuenta entonces que la pragmática del yoga se está manifestando y haciendo más evidente en la medida en que la ciencia de la psicología, del desarrollo humano, va desarrollando un lenguaje que explica lo que vivimos. Anteriormente no había palabras o no había conceptos que explicaran para qué servía una meditación. Hoy nos damos cuenta cómo la meditación, se han hecho estudios, cómo las ondas cerebrales adquieren otro nivel de frecuencia, cómo el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio adquieren otro nivel. O sea, hay evidencias científicas de cómo la meditación produce un efecto. Y ese efecto no es decir, a ver quién es el campeón de que lata su corazón más adecuadamente o la respiración más adecuadamente. No. Es el efecto a fin de cuentas. Y aquí es muy interesante nuevamente la pragmática del yoga, de decir, el yoga no es hacer yoga por el yoga, sino el yoga es una herramienta que te va a producir un efecto. Y ese efecto lo podemos traducir en bienestar. Pero ahora, bienestar. Vamos a poner unas pequeñas cualidades de bienestar, porque luego dicen bienestar. Bienestar. No estrés o disminución del estrés. Disminución del miedo. Miren que ahorita, ¿qué vemos con las personas en esta pandemia? Están viendo noticias y las noticias les meten más miedo, desgraciadamente, ¿cierto? Creo que hace falta un poquito más de un buen manejo en cuanto a estas situaciones de la pandemia, pero mucha gente se mete más miedo. Y entonces, ¿a qué te va a ayudar en un momento dado el yoga? A que ese miedo lo relajes. ¿Por qué? María nos va a decir de qué manera el miedo se empantana en el cuerpo. ¿De qué manera se empantana en el cuerpo?
Muy bien. Bueno, el miedo precisamente nos provoca contracción, ¿sí? Y esa contracción muscular no nada más nos va a estar provocando dolores, sino de que además comprime vasos sanguíneos, comprime raíces nerviosas, y entonces ahí es donde se va a ir manifestando el dolor. Pero además el miedo genera a nivel hormonal, desde el hipotálamo, el eje hipotálamo, hipófisis, etcétera, que forman parte del sistema endocrino, y que dentro del campo del yoga también estamos hablando de ese campo endocrino, nada más que ahí no le llamamos endocrino, sino le llamamos glándulas, chakras, más que glándulas, chakras. Entonces, con el miedo empezamos a secretar un tipo de hormonas que no nos son tan benéficos, por ejemplo, como el cortisol, ¿sí? Es la hormona del estrés que le decimos. Entonces, eso anda circulando por el cuerpo y luego el cuerpo tiene que deshacerse de ello, ¿sí? Y bueno, alteraciones como esta, alteraciones como la función del sueño, la producción de la melatonina, etcétera, etcétera. Y todo esto, el yoga tiene un papel muy preponderante para beneficiar nuestro organismo. Nuevamente, y quiero yo romper ese paradigma o esa creencia, porque al principio se pensaba que el yoga era una religión, hace cientos de años. Posteriormente se dijo, no es una religión, es una filosofía. Y después se dijo, no es una filosofía, es una ciencia disciplina. Ahora, que hay gente en la India o en algunas partes de Asia que lo consideran ciertas partes del yoga, porque el yoga es un concepto amplio, como una religión, puede ser que sí, pero nosotros lo estamos abordando totalmente como una ciencia disciplina. Y vuelvo a la pragmática del yoga. Me gusta mucho el concepto de los tejidos embrionarios. Los tejidos embrionarios son los tejidos que ayudan a desarrollarse, a formarse el bebé, ¿cierto? Por eso son embrionarios. Son tres. Ectodermo, que son nuestros sentidos. Ectodermo realiza, forma los ojos, los oídos, el gusto, los olfatos, el tacto y otras cosas más. Sistema nervioso. Es el ectodermo, ¿cierto? Es el ectodermo, es el que está en la parte externa, el que me conecta con lo externo. Fíjense qué interesante. Vamos armando esto. El ectodermo me conecta con el exterior. Luego viene el mesodermo, y el mesodermo son principalmente músculos y articulaciones. Huesos. La parte intermedia. Yo le llamo la aduana, se van a dar cuenta por qué. Y luego viene el endodermo, que es el que forma nuestras vísceras: estómago, intestino delgado, grueso, páncreas, hígado, riñón, corazón, ¿cierto? Bien, fíjense qué interesante. El ectodermo me conecta con el exterior, del exterior capto todo, huelo, siento, veo, percibo y lo llevo hacia adentro. Pasa por la aduana, que es el mesodermo, los músculos, articulaciones, y luego se totalmente penetra hacia el endodermo. Pero ¿qué pasa si el mesodermo, que es la aduana, no lo deja pasar? ¿Qué pasa si mis músculos están rígidos, están esclerotizados, están endurecidos? Me voy a hacer insensible a algunos aspectos. ¿Por qué? Porque es la aduana que no permite que del exterior penetre hacia el interior. Es la aduana. Y fabuloso, ¿saben en dónde es donde trabaja más el yoga? En los músculos, en las articulaciones. ¿Por qué? Los estiramos, los contraemos, les damos tensión, les damos fuerza, los abrimos, los encogemos, los hacemos totalmente flexibles, o sea, buscamos todo muscular y a la vez flexibilidad. Esa es nuestra aduana. Y entonces qué rico cuando estoy conectado con el exterior y permito que el exterior penetre tal y como es. Porque cuando el exterior no me gusta, me pongo a la defensiva y lo niego. Pero ¿qué me gano con negar el exterior? Si el exterior es doloroso, vive el dolor. Te va a hacer crecer, te va a dar una información. Pero si te niegas el dolor, vas a estar cargando eso que no estás aceptando, ¿cierto? Entonces,
permítete que eso penetre en ti, pase por la aduana del mesodermo y entre hasta el endodermo. Y en el endodermo es tu mundo, el mundo que tú, desde tu individualidad, va a la redundancia, generas tu identidad, tu sensibilidad, tu sentir. Y entonces desde ahí, con mucha congruencia, tú lo proyectas hacia afuera. Pasa por tu mesodermo, la aduana, y lo proyectas a través de ectodermo. Y si tienes ganas de dar un abrazo, lo das. Si tienes ganas de dar un beso, lo das, no a la persona equivocada. Y entonces vives con congruencia tu mundo. ¿Sabes qué bonito, no? Y entonces te nutres, lo pasas por la aduana, penetran, haces tu mundo y con congruencia ese mundo interior lo proyectas. Pero ¿qué pasa si tu mesodermo está rígido? Te quedas con las ganas de sacar aquello que traes adentro, porque tus músculos te lo impiden. Sí, de hecho las emociones justamente es el reflejo de, más bien dicho, las emociones quedan atrapadas en los músculos y nosotros podemos perfectamente, lo que pasa es que se dice, lo que traes en la mente se convierte en acciones. Entonces lo que tú estás haciendo, como tú estás actuando, es un reflejo de la mente. Si tienes miedo, vas a estar contracturado. Si estás deprimido, vas a estar hasta encorvado. Si estás enojado, vas a andar buscando con quién descargar ese enojo, ¿no? Entonces, justamente ese es un reflejo muy importante, por ejemplo, tanto en el campo de la bioenergética como en el campo del yoga. Es un reflejo directo de nuestro cuerpo. Y miren qué bonito cómo cerramos este pensamiento. Krishnamurti, un gran pensador transpersonal, no le digo filósofo porque a él no le gustaba que le dijeran filósofo, transpersonal, dice, una definición sencilla de lo espiritual es orden interno te produce orden externo. No puede ser de otra manera. Si tienes un desorden interno, eso mismo vas a proyectar. Ojo, interesante. Pero, ojo, puedes tener orden interno. ¿Por qué? Porque en tu esencia percibes las cosas como deben de ser. Pero quizás por aprendizaje de vida, por tu infancia, como dice Wilhelm Reich, por tu infancia puedes traer aprendizajes que te impiden expresarte como tú quisieras. Y entonces, me gusta este ejemplo de Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel, aquel gran escultor del Renacimiento florentino, veía un pedazo, un bloque de mármol, decía, ve lo que está allí. Y decían, pues es un bloque de mármol. Decían, no, ahí está San José, está la Virgen María y está el Niño Dios. Y decían, es que nosotros no vemos nada. Sí, hay que quitarle lo que le sobra. O sea, nosotros ya somos personas con un potencial y un talento. Lo único que tenemos que hacer es quitarnos lo que nos impide sacar eso. ¿Cierto? Y bueno, entonces, ¿de qué manera el yoga nos ayuda para eso? Pero específicamente de qué. Lo que pasa es que me quedé con la idea con lo que estabas diciendo ahorita. Como estamos adentrándonos ahora con mayor facilidad a la cuestión de lo espiritual, y vaya que tenemos un personaje, muchísimos personajes, pero por mencionar a uno, por ejemplo, Claudio Naranjo, un estudioso de la espiritualidad. Él escribió un libro muy interesante que llevamos aquí en la universidad, que se llama La agonía del patriarcado. Y él habla precisamente, actualmente, para tratar de salir de todos los atavismos y la atadura que ha llevado la humanidad, necesitamos desarrollar nuestra parte física, nuestra parte emocional, mental, y le agrega, porque él habla de la cuatriunidad, el cuarto elemento, que sería la parte espiritual. Y bueno, como hemos estado tocando esta cuestión del confinamiento y esta cuestión de la pandemia, si algo nos está llevando esto, es a desarrollar otra posibilidad más en nosotros como seres humanos.
y ser más abiertos con la parte espiritual. Y ahorita que hablabas de Krishnamurti, cuando le preguntaban qué es lo espiritual, él decía, la espiritualidad es un orden interior. Si tú estás en paz contigo, estás en un nivel de espiritualidad profundo, porque se puede ser muy religioso, pero no ser espiritual. Y se puede ser muy espiritual sin ser religioso. Entonces, ahorita, todo este advenimiento de conceptos, etcétera, etcétera, de hecho, la psicología transpersonal, en su origen cuentan por ahí que querían ponerle, en vez de decir psicología transpersonal, el entendimiento era psicología espiritual. Pero dijeron, no, si con tanto trabajo hemos metido la psicología al campo de la ciencia, ahora les metemos espiritual y pues no. Pero ahora esto es algo que ya cada vez va siendo más familiarizado. Y entonces el yoga, ¿cómo nació? Nació como una disciplina para el cuerpo y para el espíritu, porque nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia como humanos. Para cerrar un poquito este capítulo de la mente, del cuerpo, del espíritu, fíjense, Patanjali decía, en la medida en que una persona está practicando su yoga, le da más confianza a su cuerpo. En la medida en que va descubriendo a través de la disciplina, de escuchar su cuerpo, confía en él. Eso decía Patanjali hace más o menos 2000 años. Carl Rogers, el padre del desarrollo humano, tiene una frase magnífica que dice: hay que hacerle caso a la sabiduría organística. Carl Rogers dice: hazle caso a tu organismo, él sabe lo que necesitas. Y yo estoy a ser más pragmático. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros genes que tienen miles y miles de años? No me presumas tu edad, tú eres más viejo de lo que crees. Tus genes son antiquísimos, ¿cierto? Entonces en tus genes está acumulada una gran cantidad de experiencia, pero ¿qué es lo que hemos impedido a veces? Que aflore esa experiencia que tenemos, sacar nuestros talentos. Muy bien, a ver María, ¿hay diferentes tipos de yoga? Más que decir diferentes tipos de yoga, pudiera ser más bien diferentes técnicas, pero tipos no hay, el yoga es uno solo. La misma palabra lo dice, yu, unión. No hay diferentes tipos de yoga. Aquí es interesante porque ahorita, por la competencia que ha habido en el yoga, diferentes escuelas, diferentes estilos, y entonces se quiere pues dar la idea de que hay escuelas o estilos de yoga diferentes. Hay nombres diferentes, técnicas diferentes, pero miren, el maestro Reynald de la Ferrier dice: todos los yogas forman parte del mismo yoga. Y Krishnamacharya dice: más bien experimenta cuál es el yoga que a ti te va bien. Ese es el que necesitas. Tu temperamento, tu estilo, tu flexibilidad, ese es el que tú necesitas y ese es el que te va a hacer crecer más. Muy bien, bueno, todos estos conceptos, como ven, avalados por la ciencia, por la psicología, por las ciencias médicas, es precisamente lo que habla a algo que los queremos invitar, al diplomado de yoga en la Universidad Antropológica de Guadalajara, en donde nos gusta pensar que estamos tratando de empatar lo más posible y de actualizar el lenguaje, o de explicar el yoga con palabras, con las ciencias actuales oficiales, y de esa manera poder tener más argumentos para explicar el mismo fenómeno que Patanjali ya hablaba hace 2000 años, o que Buda hace 2600 nos decía: meditemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, pues no sé María, si te gustaría cerrar con alguna idea, algún concepto, esta plática. Bueno, pues el yoga es la experiencia profunda de nosotros mismos. Aunque hacemos
a veces las mismas asanas, o sea, posturas, porque dentro del lenguaje y la metodología del yoga utilizamos mucho el lenguaje sánscrito. Sánscrito era aquella lengua que utilizaban las grandes castas sacerdotales, los grandes rishis, es decir, la gente más sabia de aquellos lugares, de la India en ese entonces. Entonces, ha prevalecido ese concepto. De ahí que van a escuchar con mucha frecuencia, hablando del yoga, este tipo de terminología. Y los nombres de las posturas se ha hecho a veces muy americanizado, diciendo que la postura del perro, y que la postura del cocodrilo, y que la postura del rayo, y que la postura de la cobra, ¿no? O sea, tenemos sus nombres precisos. Padmasana, Vajrasana, ¿sí? En fin, Sukhasana, ¿sí? En fin, cada una de las posturas tiene su nombre. Entonces, ¿cuál sería el aterrizaje? A pesar de que siempre estamos haciendo, aparentemente, pues no tenemos otro cuerpo, solamente tenemos un tronco, una cabeza y dos extremidades, ¿sí? Inferiores y superiores. Entonces, los diferentes movimientos que hacemos con el cuerpo nos van dejando una experiencia. Y esa experiencia es experiencia profunda de ti mismo. Y miren, esto se puede relacionar muy profundamente otra vez con la bioenergética, porque cuando estamos en una postura, estás tan metido en tu mundo, en tu vivencia, en tu experiencia, no estás pensando en si dejaste la lumbre prendida o la lavadora prendida o el ordenador de la computadora prendido, ¿no? Te jala, te sustrae al momento presente, como dice la psicología gestal, al aquí y a la ahora. Y curiosamente, cuando estamos haciendo un desbloqueo energético, por ejemplo, viene a tu mente precisamente recuerdos que quedaron cuando se bloqueó tu cuerpo, y entonces de esa manera es como es que sale hacia la curación. Entonces, ¿qué es el yoga? La experiencia profunda de ti mismo. ¿Sí? Y a mí me gustaría también cerrar en este sentido, pásatela bien contigo. O sea, si la pandemia nos ha dado un espacio, es ese, para estar con nosotros mismos. Sé un mejor amigo contigo, trátate bien, escucha tu cuerpo. Para escuchar tu cuerpo, para subirle volumen a la sabiduría de tu cuerpo, relájalo. Respira, inhala, exhala y siente. Siente tu cuerpo, siente la temperatura del aire a través de tu nariz. Disfruta los colores que te rodean. Escucha todos los sonidos. Ninguno te es ajeno. Siente la textura de la ropa en tu piel. Totalmente vete al aquí y a la hora, al presente, al momento. Allí es cuando empiezas a darle volumen a la sabiduría orgánica, a tu cuerpo. Y para eso te ayuda mucho precisamente el yoga. Preparar tu cuerpo para hacer un clavado dentro de ti mismo. Bueno, nos despedimos y nos da mucho gusto tener contacto con ustedes a través de este medio. Los invitamos entonces, diplomado en yoga integral. ¿Integral por qué? Porque estamos integrando todos los beneficios de las diferentes corrientes de yoga. Los vamos a ver aquí, integral. ¿Ok? Te esperamos en septiembre. Iniciamos a mediados de septiembre. Hasta luego. Universidad Antropológica de Guadalajara, 35 años de ser, la universidad humanista.